Bueno, hermanos, yo les quiero compartir algo que acabo de ver. Mientras adorábamos con los panderos y no paraban de sonar, de repente Dios nos subió a una montaña muy alta, y es una montaña cubierta de nieve, como, o sea, está todo nublado y es una montaña elevada. Y estamos ahí todos adorando y aparece un águila muy grande, y ese águila es Jesús y vino con nosotros. Y ahí él me decía que estábamos en la casa del águila, en un nido de águilas, y él nos había traído esta noche a este lugar alto y decía: ustedes gobiernan desde aquí, y desde aquí él nos había traído aquí porque íbamos a recibir un alimento de águilas. Y todo el tema que va a exponer nuestro hermano José ahora tenía que ser desde ese lugar alto. Amén, Señor. Seguimos en tu presencia, Padre amado. Gracias por este honor, por traernos hasta esta tu habitación. Hoy como casa de águilas, como en este día en el que nos encontramos, juntamente con Cristo, por la gracia y por la misericordia de su salvación. Hoy queremos bendecir a tu ungido y sabemos, Padre, que tú vas a hablar por medio de su boca. Y gracias, Señor, porque nos has puesto en un lugar de gobierno y porque tu tiempo es el tiempo que tú eliges, Señor, es tuyo y solo tú eres el dueño de todo. Y por tu misericordia y por tu gracia, Señor, todo lo que se habla en este lugar, en esta tu casa, conocemos y sabemos que es porque tú lo quieres así, Señor. Sabemos que tú vas a hacer algo y que tú estás en este momento, Padre, actuando, y desde tu trono, Señor, estás soltando todo lo que quieras derramar para esta ciudad donde tú nos has puesto, Señor. Hoy habilitamos los ángeles del reino que están aquí, que están en este lugar. Hoy habilitamos, Padre, la voz profética de tu siervo que hoy va a soltar lo que ha traído, y pedimos, Señor, que todo sea cubierto con la sangre de Cristo y que todo, Padre, con la misericordia y gracia que tú nos das, Señor, sea impartido para esta ciudad donde tú nos has puesto a gobernar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de entrenamiento en guerra espiritual. Espero que este material y esta enseñanza los bendiga mucho y pueda el Señor revelar a su vida lo que Él quiere en este tiempo para cada uno de ustedes. Quiero empezar con una oración dando gracias a Dios por este tiempo, Señor. Bendigo y te alabo porque te ha placido revelar tu reino a este puñado de personas. Gracias, Señor, porque tú ves el corazón, Señor, de cada uno. Y ellos quieren, Señor, quienes están viendo, quieren seguirte, quieren eh, hacer tu voluntad, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, y que sea tu Espíritu hablando y fluyendo a través mío para que tu palabra llegue a sus corazones y no vuelva vacía, Señor. Gracias te doy por este tiempo. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy es Baal, es el espíritu de Baal, y hoy voy a hablarles un poco de este espíritu, pero lo que me quiero enfocar mucho más es el espíritu que va a vencer a este Baal. Eso es lo que más importa y es más necesario entender. Vamos a, vamos a un poco conocer lo que es este espíritu, quién es Baal y por qué lo estamos estudiando, ¿no? Bueno, él es el dios más importante de los cananeos. Su figura es representada por un toro generalmente. Hay otras figuras también, como ser la de una persona con un rayo en su mano eh, y con un prominente falo en su cabeza. Pero nos vamos a enfocar más en la figura del becerro o del toro. Es un dios de las lluvias, de la fertilidad y de las tormentas. Y Baal significa señor, dueño o esposo. Muy interesante. Empecemos con un verso que es muy importante para esta enseñanza. Dice, si os volvéis, esto está en 1 Samuel 7:3, ahí lo tienen en la diapositiva, si os volvéis a Yahvé con todo vuestro corazón, quitad en medio de vosotros los dioses extraños y preparad vuestro corazón para Yahvé, servidle solo a él. Hay un corazón, hay que quitar de en medio los dioses extraños del corazón para servir solo a él. El culto a Baal, las ceremonias rituales que se tenían en ese tiempo, no solamente eran postrarse ante la imagen y ya, ¿no? La adoración a él implicaban ritos sexuales, prostitución, fornicación, perversiones y derramamiento de sangre por medio de los sacrificios de niños. En todo esto, el pueblo de Israel fue persuadido precisamente por estas prácticas sexuales, ¿no? Ellos en la ley tenían una multitud de restricciones morales que les impedía, obviamente, sacar a luz los impulsos carnales, ¿no? La naturaleza caída siempre va a querer satisfacer a través de estas acciones la carne, ¿no? En Gálatas 5, que está ahí, se hablan de las obras de la carne y lo que encabezan estas obras precisamente es el área sexual. Vemos ahí fornicaciones, adulterios, impureza sexual, etcétera, etcétera. Entonces, viendo cómo los cananeos eran eh, prósperos, ¿no? Ellos dijeron, además de cumplir los deseos carnales, vamos a tener prosperidad. ¿Ya para qué seguimos la ley?
y lo que nos restringe es censura el Señor. Vayamos y demos culto a Baal, ¿no? Bueno, el culto a Baal es atrayente a la carne y si ven ahí en la imagen, hay una corona que está exaltando al sexo, ¿no? Y la imagen de por sí ya te da una idea de lo que significa esto. Otra de las características que trae Baal al corazón de las personas es la rebeldía. El toro es un animal que no se puede domar, no es como un león o un tigre, que incluso ellos, pareciendo más feroces, pueden ser domados, pero un toro no, un toro es más violento. Y por eso la imagen del toro es preciso con la rebeldía. En el Salmo 106, el salmista explica todo el éxodo del pueblo de Israel y cómo cada tanto este espíritu influenciaba al pueblo a la queja, a la incredulidad, a la desobediencia, a la murmuración. Y es porque haciendo un estudio mucho más profundo de este salmo, vi cómo era eso, ¿cierto? Cómo este espíritu acompaña en todo el éxodo al pueblo, haciendo que fallen. Se opone constantemente a que el pueblo haga la voluntad del Señor y pone incredulidad en su corazón. Les voy a dar un ejemplo de los tantos que hay en este salmo, de cómo este espíritu ya empieza a trabajar en ellos, ¿no? En Éxodo 14, verso 9 en adelante, dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces se debieron dar cuenta y aparece la palabra Baal, Zafón, ¿sí? E inmediatamente la influencia de este espíritu hace que el pueblo se queje y no crea en el Señor y prefiera seguir sirviendo en Egipto que supuestamente morir en el desierto, ¿no? Oseas, como ven ahí en la diapositiva, es un libro que tiene un diseño tan hermoso del amor de Dios como esposo y también desvela cómo el falso esposo que es Baal trata de ganar el corazón de la esposa. Entonces, en todo el estudio vamos a ir repasando versos de Oseas para entender cómo opera este espíritu y para saber también cómo derrotarlo. En Oseas 10, busquemos por un momento Oseas 10, hay un texto muy interesante que quiero compartir con ustedes en el capítulo 10, verso 8. Vamos a leer desde el 5. Capítulo 10, verso 5 dice, por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes, que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Verso 8, y los lugares altos de Aven serán destruidos, el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Bueno, y que a todo esto, porque se lee algo similar a, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Mucho tiene que ver esto con lo que vamos a estudiar. Primero, becerras de Betaben, en el verso 5. Este becerras prácticamente se traduce como toro, y es evidentemente el espíritu de Baal, y a causa del becerro, estos sacerdotes se regocijaban en el pecado, ¿no?
y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerán sobre sus altares espinos y cardos. Ahora les leía en Éxodo a Baal-Zafón, eh, eh, que está dicho así, Baal-Zafón, es precisamente lo que en un sueño se me reveló tiempo atrás de un monte, el monte Zafón. Y este monte existe físicamente hoy en día en el norte de Siria. Y en este monte precisamente hay un santuario o un panteón de dioses en el que Baal es el dios principal. Este monte Safón es un antidiseño de lo que viene a ser el monte verdadero de Dios. ¿Cuál es ese? Es el monte de Sión, que también está situado en el norte de la ciudad del gran rey. Eso está en el Salmo 48, 2, 3. Y bueno, Aven como tal significa iniquidad o maldad. Y eso es muy interesante porque el Señor habla de un lugar alto donde está posesionado, de un monte de iniquidad, donde está posesionado altares. Se han levantado altares impíos que han traído pecado a Israel, y también está en el verso 5 una palabra que es similar, Bet Aven, que significa casa de iniquidad. Por tanto, el diseño que se muestra al finalizar el capítulo 10 es que Betel, como casa de Dios, es quien destruirá esta casa de iniquidad. ¿Y dónde está esa casa de Dios? Precisamente está en el monte de Sión. Eso lo pueden corroborar en Isaías capítulo 2, versos 2 y 3, y en Hebreos 12, del versículo 22 y 23. Ahora, eh, ¿qué pasa con estos montes? Estos montes son evidentemente un diseño con un contradiseño. Leamos lo que dice Oseas 4. Voy a leerles el verso directamente el 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, y juréis, vive Jehová, porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Aparece de nuevo la palabra Bet-Aven y también novilla indómita. Y a esto me quiero centrar. Novilla indómita significa en su raíz becerro o toro. Y de esta palabra que significa eh, becerro o toro, se deriva otra palabra similar eh, que se traduce como violar o romper, anular o invalidar. Y esto trae una profunda relación de lo que se está hablando. ¿Por qué novilla indómita tiene una relación con violar o romper, anular o invalidar? Bueno, yo busqué los versos donde esta palabra, que significa violar o romper, anular, invalidar, aparece en la palabra, y en su mayoría, por no decir todo, se refiere en el contexto de violar un pacto, anular un matrimonio o romper un mandamiento del Señor. Más que todo, el matrimonio. Anular o invalidar un matrimonio es donde esta palabra aparece mayormente en la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene? Bueno, Baal, como becerro, como novillo indómito, se posesiona en el corazón y hace que el pueblo de Israel anule el pacto, anule el matrimonio. Y esto se ve, por ejemplo, en el monte Sinaí cuando Moisés está recibiendo el diseño del tabernáculo y la ley de Jehová. Ellos al mismo tiempo están creando un becerro de oro, ¿no? Entonces, Dios establece o quiere establecer un matrimonio con Israel a través de su ley y a través de su tabernáculo para que puedan estar en la presencia del Señor. Y Él quería que toda la nación sea sacerdotes, no solo algunos. Pero eso se quiebra por la idolatría, porque ellos prefirieron ser infieles al Señor con Baal a tener un matrimonio con el Señor, un matrimonio de comunión íntima. Por eso solo había un sacerdote o una familia sacerdotal y no eran todos.
su verdadero objetivo era que todos sean sacerdotes. Que bueno, el nuevo pacto lo reivindica, ¿no? Todos podemos entrar al lugar santísimo. Todos somos reyes y sacerdotes. Todos hablo del cuerpo de Cristo, de la novia, del esposo, perdón. Bueno, entonces, como les decía, al finalizar el capítulo, Betel es el diseño que rompe y destruye este lugar. Ahora, este monte de iniquidad es un lugar donde todos nuestros pecados e iniquidades están eh, erigidos en forma de altares, ¿no? Altares impíos. Estamos enganchados a este monte. Y el Señor me hablaba fuertemente de cómo liberarme, cómo salir de ese lugar. Y era a través de una confesión de pecados, ¿no? De confesar, arrepentirse y exponerse a la luz de Dios, para que toda iniquidad, mediante la revelación del Espíritu Santo, sea confesada y ningún pecado oculto quede. Recientemente veía un testimonio de un pastor que está en una iglesia de invitado y el Señor le dice que dirija a todos los de esa congregación a confesar sus pecados ocultos. Al principio, eso es una fuerte orden en el que él dice, pero si hago esto, nunca más me van a invitar, o qué sé yo, no me van a ver bien. Pero el Señor insistió en eso. ¿Por qué? Porque él decía, mira, a ese pastor tiene depresión, mira, este otro tiene un trastorno mental, mira, este otro tiene una enfermedad, y así. Le iba mostrando cómo el pecado oculto había cercenado la salud emocional y física de una persona, e incluso cosas peores. Eh, la iglesia, la congregación aceptó y él dijo que se reúnan en parejas, ¿no? De dos en dos y se confiesen al otro los pecados. Y a este pastor vino un señor anciano, que también era un líder prominente en esa congregación. Bueno, él, entre llanto y dolor, se confesó, ¿no? Confesó sus pecados, que eran terribles. Y sintió, dice, la presencia del Señor en ese momento. Se derramó en lágrimas y con una nueva, un nuevo semblante le dijo, gracias, muchas gracias, pastor, por haber traído esta revelación, haber hecho que confesemos, porque hace 30 años no sentía la presencia del Señor como ahora. La presencia del Señor se había apartado, qué tremendo, 30 años sin la presencia de Dios. Era algo sorprendente. ¿Y por qué permitir que pasen años y años no sintiendo la presencia del Señor como deberíamos sentir, no estando en comunión íntima, no pudiendo subir al monte de Sión? Porque, hermanos, eh, el pecado aparta, la iniquidad aparta la presencia del Señor. ¿Y quién subirá al monte santo sino aquel limpio de manos? Eso quiere decir confesar algo. En la traducción que hace una semana el pastor Máximo traía en una prédica, que fue tremendo porque confirmaba mucho lo que el Señor estaba hablando, es que el limpio de manos es aquel que expone a través de la confesión todo lo oculto, todo aquello que puede ser utilizado legalmente por el enemigo, y, y un corazón puro. Entonces, aquel que no ha elevado su vida a cosas vanas, su alma a cosas vanas, ¿qué quiere decir eso? Que no se entregó a ídolos y que no ha jurado con engaño. Este será quien suba al monte de Sión. Por tanto, hermanos y hermanas, les insto que en este tiempo puedan examinar su corazón, ver ese camino de perversidad y quitar todo aquello que le está anclando a ese monte de iniquidad, donde Baal está atrayéndolos eh, mediante varias cosas, ¿no? Rebeldía, inmoralidad sexual, la idolatría en sí, que precisamente
nos separa del Señor. Ahora, haciendo un pequeño resumen, ya sabemos cómo funciona este espíritu que lucha por el corazón de la persona. Si bien en un estudio de Leviatán, este espíritu Leviatán atacaba la mente y quería conquistar la mente, este espíritu de Baal ataca el corazón. Y bueno, trae rebeldía, esa rebeldía hace que nuestro corazón se endurezca a la palabra del Señor y hace que perdamos la oportunidad de, de cumplir los propósitos, ¿no?, que el Señor tiene. Eh, Vemos cómo este espíritu busca romper el matrimonio con el Señor. Hay un verso que voy a leer más adelante que es tremendo respecto a cómo el Señor quiere una comunión íntima con su pueblo, con nosotros, con su iglesia. Ahora, ya hablamos de Baal. Ahora lo más importante, veamos qué vence a este espíritu. Quiero que vayan conmigo a Jeremías 2, verso 19. Ahí está en la diapositiva más versos, pero quiero enfocarme en algunos cuantos por el tema de tiempo. Capítulo 2, verso 19, dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Se debieron dar cuenta de una palabra tan importante que está acá, que es, te faltó mi temor en ti. Y por esa razón rompiste tu yugo y dijiste, no serviré más al Señor. El espíritu del temor del Señor, es el que vence a Baal. En el capítulo 3 de Oseas vemos al Señor redimiendo. Entonces es un capítulo corto. Te lo resumo así, está ahí en la diapositiva. Redime a su esposa, la compra de nuevo, ¿eh? Quita de ella todos los ídolos. Y eso hace que ella vuelque su corazón de nuevo hacia Él y lo busque y tenga temor. Entonces, vemos cómo el Señor trae una revelación del temor a Él. Oseas 3:5 declara que al ser redimidos se volverá el corazón del pueblo de Dios, buscarán a Dios y tendrán temor de Él. La idolatría divide el corazón de las personas y eso produce que no tengamos temor de Jehová, porque claudicamos en dos pensamientos, y servir a Jehová plenamente o ir en pos de los Baales, es decir, satisfacer los deseos de la carne. Y esto lo vemos en Oseas, volvamos a Oseas, capítulo 10, dice en el verso 1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables, Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Qué haría el rey por nosotros? Bueno, ahí vemos que por la idolatría tienen un corazón dividido. Y el Salmo 86:11 recalca la idea y la aclara más. Dice, enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Y eso es tremendo porque si la idolatría divide el corazón, el Señor unifica, te da un corazón unido para que puedas temerlo. Y cuando tú tienes el temor del Señor,
Bueno, derribas todo altar, haces todo lo posible para no apartarte de su presencia y estar de continuo en Él, de continuo en en sus habitaciones, en su intimidad. En el Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En esa comunión íntima, como lo tiene un esposo y una esposa, ¿verdad? Donde ellos tienen mucho conocimiento de cada uno, ¿no? Porque todos los días se ven, comparten la cama, los secretos se dan, ¿no? Y él conoce cómo reacciona ella conoce cómo, que le gusta a él, muchas cosas, y esa es la comunión que Jehová quiere con su esposa, pero será para quienes le temen. Es decir, que primero para tener una comunión íntima con el Señor, para subir al monte de Sión, porque la casa de Dios está en el monte de Sión, y en la casa de Dios está su presencia. Para subir al monte debemos derribar los altares para tener comunión íntima. Ya no debe haber idolatría. Y a estos que temen su nombre hará conocer su pacto. ¿Cuál es su pacto? El nuevo pacto es tremendamente poderoso. Es Cristo en mí, esperanza de gloria. Toda la unión con el Espíritu Santo. El Cristo resucitado, manifestado en nosotros. Cosas tremendas. Ese pacto Él quiere con los que le temen. Incluso el Señor te dirá en lo secreto qué cosas están obstruyendo, te están agobiando. Él te da luz de las situaciones que estás pasando. Él te da el por qué y para qué estás pasando una situación. Pero esa comunión íntima hace que el Señor te revele sus secretos, te dé a conocer sus propósitos en ti y te cuente sus planes. Eh, Volviendo a los versos, ¿no? de Jeremías que estaban ahí en la diapositiva, y un verso que me gustaría volver a leer es en Jeremías 3, verso 3 dice, leamos desde el verso 2, alza tus ojos a las alturas, ve en qué lugar no te hayas prostituido, junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. ¿A qué se refiere esto? Por causa de la idolatría se ha detenido la lluvia del Señor. Eso nos lleva a un pasaje muy conocido en el que en realidad se ve a Baal, ¿no? De manera única, que es en la historia de Elías, ¿no? Pero no me quiero enfocar en Elías con los sacerdotes de Baal, sino qué es lo que pasa después de eso. Una vez que el sacrificio es consumido por el fuego de Dios, y los israelitas se dan cuenta que el Dios verdadero, a quien no estaban sirviendo, era el Dios, el único Dios, a quien ellos temieron en ese momento. ¿Se imaginan cómo es la admiración? Estaban maravillados, pero también había un temor al Señor, porque ciertamente ese Baal no se comparaba en nada a él. Y a partir de ese temor ellos derribaron los Baales y las aceras y dijeron, desde ahora vamos a servir al Señor y obedeceremos su voz, iremos en pos de Él. ¿Qué pasa después? Elías ora y cae la lluvia porque hay un tiempo de sequía en el que la economía se sustentaba básicamente de la agricultura de la tierra.
Y si no había lluvias, no había ese sustento. Por tanto, cae la lluvia del Señor cuando derriban esos altares, cuando el pueblo reconoce a Dios como el único Dios verdadero, como el único esposo, y le sirven solo a Él. En Oseas 6, para completar la idea, 6 verso 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, temprana a la tierra. En otra versión dice, conozcámoslo pues, sigamos adelante para conocer a Yahvé, su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía que riega la tierra. Y esta tierra está árida muchas veces, está seca, porque no ha conocido verdaderamente a Dios, no ha tenido esa comunión íntima con Él. En Oseas, en la nueva traducción viviente, también hay un verso muy conocido que dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Miren cómo cambia. La Valera dice, porque le faltó conocimiento. Pero esto es más tremendo porque si mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, no quieren saber de mí porque se han ido a otras vales, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Y el privilegio del sacerdote es entrar en la presencia del Señor. Están siendo destruidos. Muchas veces, muchas personas entran por calamidades que no entienden. ¿Por qué? Porque hay todavía altares impíos en nuestras vidas que reclaman alegría, cosas de nosotros, ya sea la salud, la economía, las relaciones, el error y todo lo que hacemos eh, trae una esterilidad y lo peor nos aparta del Señor. Entonces, es tan importante que podamos conocer a Dios, que esa lluvia esté en nosotros, para así no ser destruidos, para que el Señor, como les decía, nos muestre qué cosas están pasando en nosotros, qué cosas están todavía ahí que el enemigo quiere usar, ¿no? Y trae su luz, porque él a su esposa va a tratarla como, como con ese amor, que no quiere que le pase nada, y la va a cuidar demasiado. Eh, y el temor del Señor va a traer eso. Esto es lo central de esta enseñanza, ¿no? En Oseas 5 dice el Señor, no piensan en convertirse, no tienen un corazón entregado porque hay un espíritu de fornicación en él. Ese espíritu de fornicación es Baal y por esa razón no me conocen verdaderamente. Y, y bueno, este espíritu de fornicación que vez tras vez está lastimando al pueblo, a la esposa, y hace que no pueda conocer a su esposo. La separa de él y este falso esposo trata de ganar el corazón mediante este espíritu de fornicación que son cosas que nosotros idolatramos muchas veces, ¿no? Que nos quita el tiempo y el esfuerzo. ¿Qué priorizas en tu vida? Ese es un Baal. El Señor quiere llover, quiere mandar su lluvia sobre nosotros. Y bueno, he ahí lo importante que es el tener temor, el buscar al Señor y que su temor nos invada. Unifica mi corazón para que pueda tener tu nombre. Unifica mi corazón. ¿Y cómo vamos a unificar ese corazón? Derribando ídolos, derribando altares, saliendo de ese monte de iniquidad. Quiero concluir este estudio con algo muy interesante que descubrí.
Pueden ver ahí la diapositiva, está un verso que lo vamos a leer. Y es acerca de la leyenda del Tanga Tanga. ¿Y por qué esto? Porque precisamente el Señor nos mostró un diseño de las 7 patas para poder liberar a Sucre de todas estas potestades. Y Baal es una potestad muy pesada. Y uno de los montes prominentes de Sucre es el Choroqueya y Sicacica, ¿verdad? Entonces, el Señor me mostraba esta leyenda, que, bueno, es de un cacique, ¿no? Que se llamaba Tanga Tanga y tenía un gran tesoro. Este tesoro estaba escondido en este cerro, en el Churuqueya específicamente. Y todo el pueblo lo sabía, pero era un secreto entre voces. Hasta que llegan los colonizadores, perdón, y entre ellos un capitán español se enamora de una nativa y tiene una relación, pero él quiere irse a Potosí porque escucha que hay un cerro que está lleno de oro, de plata y tesoro, ¿no? Pero ella le impide ir y le dice, mira, te voy a contar algo, mientras no te vayas, yo te voy a mostrar un lugar donde hay mucho más tesoro que el que hay en Potosí. Y le lleva, obviamente no se podía revelar el lugar, ella le lleva con los ojos vendados a este lugar, arriesgando su vida de la chica, porque no se debía conocer ese secreto. Le muestra y el hombre queda enganchado a ese tesoro, su corazón queda realmente enganchado a ese tesoro, recoge todo lo que puede y sale de él. Pero queda tan fascinado por ese tesoro que chantajea a la mujer y le dice, me voy a ir a Potosí porque este tesoro no me alcanza, quiero ir a Potosí, que es un lugar donde yo puedo ir libremente y sacar el tesoro que yo quiera. Y ella dice, bueno, yo te voy a llevar otra vez, pero no te vayas, por favor, Manila. Y él fragua un plan, ¿no? Él elabora un plan donde va a dejar señas, migajas, por así decirlo, por el camino donde ella le lleve con los ojos vendados para saber hacia dónde se está dirigiendo. En medio camino la mujer se da cuenta bueno, se le parte el corazón, pero continúa y le lleva hasta el final, porque ella dice, bueno, le llevaré hasta ahí y ahí le diré la verdad. Y ella le confronta y dice, ¿por qué me has engañado? Has preferido la riqueza a nuestro amor, has preferido la codicia de tu corazón a mi vida, porque ella estaba arriesgando su vida y si él descubría ese tesoro, tal vez traía más gente, ella iba a ser sacrificada, iba a ser muerta. Entonces ella lo deja y cierra, impide el paso, ella sabía cómo hacerlo y lo deja para siempre en ese lugar a ese capitán. ¿A qué me voy con esto? Precisamente el tesoro del Churuqueño, de esta ciudad, no es un tesoro material. Eh, es un tesoro eh, diferente. Y eso es lo que el Señor quiere redimir en Sucre. A través de esta leyenda, el Señor me mostraba que ese cerro iba a tener el tesoro que el Señor quería dar a esta ciudad. Veamos qué dice Isaías 6, digo 33:6. Leemos desde el 5. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Tremendo, porque hace tiempo atrás hicimos, por mandato de decir, un acto profético en donde las aguas de la Recoleta, de la fuente de la Recoleta, que lleva también a la fuente del ministerio, sea restaurada y redimida. Y es tremendo la historia detrás de eso, ¿no? Porque había un mito, por así decirlo, en realidad una tradición oral en el que salía por esa fuente del ministerio aguas eh, que traían sabiduría e inteligencia a las personas que lo bebían. Pero si lo bebías de más, porque el agua estaba contaminada con
algún mineral, no me acuerdo cuál, te volvías loco, es decir, la composición del mineral te intoxicaba el cuerpo y tu cerebro ya no trabajaba de la misma manera y bueno, terminabas con la mente fallándote. Entonces había en estas aguas, que precisamente son una fuente con tres serpientes, en la sabiduría falsa, el conocimiento humano. El Señor redimió con tres cántaros de agua con algunos elementos como sal, vino y miel, y fueron derramadas, limpiando justamente tres cántaros a tres cabezas de serpientes, limpiando esas aguas y trayendo redención, aguas salutíferas. Y el Señor nos mostraba en ese mismo lugar cómo se establecía la menorá en la ciudad de Sucre, y uno de sus brazos llegaba hasta los montes del Sicacica del Churucaya por la Recoleta y se encendía uno de los brazos. Adivinen cuál es el brazo. Precisamente era el temor de Jehová. Y esto engancha totalmente con lo que el Señor nos muestra en este estudio. El temor de Jehová es el tesoro de Sucre. La sabiduría es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Y si Sucre ha querido atesorar la sabiduría humana, el conocimiento, y eso se ve en la universidad, que es una de las primeras en América, donde es un epicentro, fue un epicentro de la educación mundial, una cuna de la educación, es precisamente este tesoro redimido que es el temor del Señor. La sabiduría y la inteligencia vienen a través del conocimiento del Altísimo. Entonces, el Señor redimía este lugar. Y con lo que les cuento a continuación, eh, vamos a clarificar mucho más lo que significa esto. En el sincretismo de los nativos, de los indígenas de este lugar, Baal es representado por Illapa. Es el mismo Dios, un Dios de las tormentas. Por eso había eh, mitos también que decían que en el Cerro Churquilla había mucha tormenta eléctrica. Cuando se manifestaba este Dios, habían tormentas y envolvían a este cerro con esas tormentas. Entonces el dios Illapa se entronizó en el Cerro Churquilla. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué Baal se entroniza en un lugar en el que el Señor estableció su temor? Porque esto lo vamos a ver claramente en la figura del Tata Santiago. El Tata Santiago, si ustedes revisan, por favor revisen, es el sincretismo de la cultura española con el sincretismo de acá. Y es precisamente el Tata Santiago, representación de Illapa, alias Baal, ¿no? Entonces el Tata Santiago es la imagen que se erige en Sucre como Baal. Y en el monte Churuqueya está establecido un santuario que se llama el Sagrado Corazón de Jesús. Yo creía que me iba a encontrar con el santuario del Tata Santiago, pero lo interesante es que viendo la imagen del Tata Santiago, en el centro de él está un corazón de plata y una luna de plata. Y ese corazón dicen que es el Sagrado Corazón de Jesús, que es el centro y lo más importante de esta imagen. Por tanto, se disfrazó este santuario como el Sagrado Corazón de Jesús se disfrazó al Tata Santiago, porque precisamente el Tata Santiago representa ese Sagrado Corazón. Interesante que sea un corazón, porque lo que Baal quiere es ganar el corazón. Entonces, en este santuario, dice que para el Sagrado Corazón de Jesús es, es un santuario para el Tata Santiago, ¿no? Y ahí tiene su luna, que es acera, que siempre está con Baal, y representa, ¿no? Esta imagen. Por tanto, si se ha entronizado Baal en este cerro, a sabiendas que este cerro guardaba el tesoro del Señor, que es el temor,
el temor de Jehová. Dios ya estableció y nos reveló que ese bracito de la menorá se encendió en ese lugar. Y el fuego del temor de Dios va a irrumpir. El temor de Jehová es la base de todos los demás espíritus. Porque si tengo espíritu de poder y no tengo el temor de Jehová, de nada me sirve. Por eso se establece primero este brazo. Y descubre a esta entidad que afronta contra las personas para que no tengan temor, para dividir ese corazón primero con la idolatría, con plantar altares. Y si un corazón está dividido, no puede haber temor del Señor a la luz de la palabra. Dice en Ezequiel, yo te daré un corazón nuevo, uno entero, para que para que tú sigas. Vamos a leerlo claramente. No quiero parafrasearlo solamente, sino dice, os daré, primero dice esto, esparciré sobre vosotros agua limpia. Ojo con el agua, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, ese Espíritu Santo que trae los 7 espíritus del Señor. En realidad, el espíritu de temor también está ahí. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que hace el espíritu de temor. Hace que andemos en sus estatutos, en sus mandamientos y los pongamos por obra. Eso es lo que el Señor quiere hacer hoy. Por eso esta revelación es tan importante, porque el remanente necesita entender esto. ¿Sí? El temor al Señor es algo que se ha perdido en estas generaciones. Es algo porque la iglesia sufre. No hay temor en muchas cosas, desde pequeños detalles hasta pecados escondidos, hasta pecados recurrentes, que el Señor necesita sanarnos. Y hago énfasis en eso. Saquen a luz todo altar impío, toda iniquidad y pecado no confesado hasta el día de hoy, para que el conocimiento de Dios, que viene por la sabiduría,